Hola, ¿has oído hablar alguna vez sobre la tecarterapia o en concreto sobre Indiva Active? Es posible que hayas escuchado que cuando tienes alguna lesión o algún problema, este tipo de tecnología podría ayudarte. No sé si tienes información, si no, en ese caso, si te interesaría saber un poco en qué va a poder ayudarte este tipo de tecnología, con este vídeo voy a explicarte qué efectos tiene, qué indicaciones y qué contraindicaciones. Al final, en qué ocasiones te va a servir, lo vas a poder utilizar y cuándo está más o menos indicado. Bien, a partir de aquí explicarte un poco en qué consiste la tecnología de Indiva. Indiva Active es una tecnología que lo que hace es una transferencia eléctrica, una electricidad, una corriente eléctrica que pasa por todo tu organismo y lo que va a hacer es un aumento de la posibilidad de recuperar de manera más rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un electrodo capacitivo y un electrodo resistivo. Aquí puedes ver la manera en la que podemos hacer este tipo de tratamiento. Podemos utilizar un electrodo que va a ser un poco más superficial y un electrodo que va a ser un poco más profundo. Como puedes ver aquí, siempre tendremos un electrodo, una placa y la corriente que va a ir siempre en toda su profundidad, tanto en un electrodo como con el otro. Dicho esto, te voy a explicar un poquito cuáles son los efectos que vamos a poder tener con Indiva. Siempre que tengas una lesión, que tengas cualquier tipo de problema y decidas que este tipo de tecnología te puede ayudar, irás al terapeuta y el fisio lo que va a intentar es ayudarte con esta tecnología de diferentes maneras. Lo que va a buscar, lo que va a conseguir, ¿qué va a ser? Sobre todo, reducir el dolor, reducir la inflamación, intentar que tus tejidos estén en una situación óptima, que tengas un aumento de la proliferación celular. Eso se transforma, lo que significa es que va a generar más células sanas y de esta manera vas a poder tener una recuperación más rápida. Tus tejidos van a estar de una manera más rápida en el estado óptimo en el que deberían estar. Es importante que entiendas que cuando trabajamos con Indiva vamos a poder trabajar con calor o sin calor. Muchos de estos efectos que te estoy comentando ahora van a ser, por ejemplo, cuando trabajemos sin temperatura. Si estamos en una fase aguda que en muchas ocasiones no hay manera de abordarla porque tienes una gran inflamación, porque tienes un edema y no hay forma de poderla tratar, lo que te dice el médico es, bueno, pues de momento antiinflamatorio o reposo. En este caso, con esta tecnología sí que vamos a poder empezar a trabajar desde el momento cero. ¿Cómo lo haremos? Con esta aplicación que te comentaba a nivel subtérmico, sin temperatura, y así vamos a conseguir reducir ese edema, esa inflamación, va a bajar tu dolor y esta proliferación de la que te estaba hablando va a acelerar todo tu proceso de curación. En este sentido, por otro lado, también lo que vamos a hacer es mejorar toda la movilidad de esa zona en la que puedes tener algún tipo de problema. De la misma manera que podemos trabajar sin temperatura, podríamos también, en el caso que al fisioterapeuta le interese y depende de la lesión por la que tú vayas a su consulta, utilizar el efecto térmico, es decir, aplicar temperatura a la zona en la que tú tienes ese problema. Así lo que vamos a conseguir también es, por ejemplo, un efecto regenerador en la piel y en los tejidos. Vamos a conseguir que la piel esté más tersa, que esté más elástica, que los músculos estén más relajados, que no haya este espasmo muscular, vamos a intentar que el músculo esté en una situación más normal y de la misma manera con esta temperatura lo que vamos a provocar es un efecto en el que vamos a aumentar el flujo sanguíneo. Aumentando el flujo sanguíneo vamos a tener una vasodilatación y eso se traduce también en una oxigenación de los tejidos. De la misma manera, y ahora si nos ponemos un poquito en el campo de lo que es la fisioestética, de lo que luego te voy a hablar más adelante, cuando aplicamos sensación térmica, vamos a poder incluso incidir en los casos de celulitis, en esos nódulos de grasa que podemos encontrar en diferentes zonas de nuestro cuerpo, como puede ser generalmente las piernas. Vamos a poder también hacer un efecto de drenaje linfático, no sé si sabéis, pero muchas veces en los casos de celulitis en los que estaba hablando, de manera asociada también hay un edema, hay algún tipo de problema de este tipo, y también vamos a poder ayudar con esta tecnología a hacer este tipo de drenaje. Dicho esto, con todo lo que os acabo de explicar, me gustaría que entendieseis que es una tecnología y, como os he dicho, que por sus características, por el hecho que es una corriente que va a pasar por tu cuerpo, que te va a dar una situación en tu cuerpo de regeneración, de aceleración de todos los procesos, la vamos a poder utilizar en muchos campos. Uno de ellos, por ejemplo, sería, como puedes observar aquí, en el campo del deporte. Siempre que tengamos una lesión, es bastante habitual, todas aquellas personas que hacen deporte de manera habitual tienen posibilidad de tener algún problema. Las más típicas, lo que nos encontramos con más frecuencia, son las rupturas fibrilares. Este tipo de lesión, la rotura fibrilar, os podría asegurar, te voy a asegurar que es uno de los tratamientos estrella para trabajar con este equipo, para trabajar con Indiva Active.
La formación de colágeno, por ejemplo, que estábamos comentando anteriormente, nos va a ayudar a tener una mejor cicatrización de esa zona que se ha roto cuando estabas haciendo tu actividad deportiva y vamos a tener una recuperación mucho más rápida. Por otro lado, otros tipos de lesiones muy típicas en el mundo del deporte, y seguro que o has tenido, conoces a alguien que haya tenido, son los esguinces. Puede ser a nivel de cualquier articulación, pero uno, por ejemplo, muy típico es el esguince de tobillo. Diferentes tendinopatías, es decir, al final es una inflamación en la zona de tendón, que puede ser también en cualquier articulación del cuerpo. Y luego, por último, ya no solo cuando tenemos una lesión, cuando estamos practicando deporte y tenemos una lesión, es cuando vamos a poder utilizar esta tecnología, sino que también para prepararnos para una competición o una actividad deportiva, o directamente después de hacer una actividad deportiva para volver a la situación normal, para hacer un proceso de detoxificación, de eliminar toxinas y de drenaje, nos va a funcionar de una manera muy interesante. Por otro lado, aparte de lo que es la indicación en el campo del deporte, podríamos hablar también, por ejemplo, de cómo podríamos utilizar Indiva Active en la reumatología. Cuando hablamos de reumatología estamos hablando de procesos generalmente inflamatorios. Puede ser, por ejemplo, aquí tenéis el dolor reumático, es ese dolor inflamatorio que a veces funciona con brotes, es un dolor agudo que normalmente lo vas a notar o en las manos o en los pies, en diferentes articulaciones, pero es bastante invalidante. Vamos a poder también tener problemas a nivel vertebral o incluso la típica problemática, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores o porque hemos tenido alguna lesión anterior y eso ha generado que tengas un desgaste en tus articulaciones, vamos a tener una artrosis. Ahí también vamos a tener la posibilidad de trabajar con Indiva y vamos a tener efectos muy importantes. Ya no solo en cuanto a intentar tratar la artrosis como tal, que ya sabemos que es un poco complicado, pero sí que vamos a tener una ayuda muy importante en cuanto al dolor, en cuanto a la inflamación que podamos tener, vamos a poder movilizar mucho mejor esta articulación y nos va a ayudar para tener una buena calidad de vida. Otro de los ámbitos que igual es menos conocido, que igual no te esperabas que se pudiese tratar con esta tecnología, es el campo de la ginecología. Aquí tiene una incidencia muy importante, la verdad que los resultados son muy buenos cuando se trata y es importante que sepas que si tienes un problema de este tipo, tiene solución, se puede tratar en la mayoría de los casos y es muy interesante que sepas todas las indicaciones en las que podrías recibir un tratamiento. Por ejemplo, estamos hablando del dolor pélvico crónico, estamos hablando de diferentes fibrosis que se pueden generar en estos tejidos, por ejemplo, después del parto, que se generan diferentes cicatrices o la musculatura no está en la situación más óptima que debería estar. Podemos tener tratamientos o pedir tratamiento después del parto también, como decíamos, porque el ginecólogo ha hecho un pequeño corte para que la salida del bebé sea más fácil y eso también nos va a dar problemas más tarde. Problemas de vaginismo, es decir, dolor cuando estamos manteniendo relaciones sexuales, problemas a nivel de menstruación, bueno, un sinfín de problemáticas que generalmente no sabemos que podemos tratar a nivel muscular, a nivel más con el fisioterapeuta y es interesante que sepas que con esta tecnología también podemos ayudarte. Por otro lado, vamos a hablar también de las aplicaciones que tenemos con Indiva Active en el mundo de la fisioestética. Cuando hablamos de fisioestética no estamos hablando únicamente de ese efecto estético que tenemos. Yo si pienso en fisioestética, seguramente lo primero que se me ocurriría si no fuese fisioterapeuta sería pensar en la celulitis o pensar en una arruga. Es cierto que vamos a poder trabajar este tipo de disfunciones, pero lo que vamos a buscar cuando estamos hablando de fisioestética es hacer un trabajo a nivel del cuerpo, de manera que todos los tejidos, todos los fluidos, toda la vascularización vuelva a funcionar de manera correcta para que la consecuencia estética que tenemos se vea reducida. Entonces, la mayor parte de los tratamientos que vamos a hacer en este campo van a ser, por un lado, una aplicación facial y luego ya os explicaré también que podemos hacer una aplicación corporal. Cuando estamos hablando de aplicaciones faciales, es cierto que hablaremos sobre todo de las arrugas, de la flacidez que podemos tener en el rostro, este descolgamiento un poco de la piel, debido a múltiples factores, como puede ser la edad, por un tema del envejecimiento, o como puede ser diferentes
otras cosas como una exposición excesiva al sol, que va a hacer que envejezcamos más rápido, por ejemplo. En ese sentido, también vamos a poder abordar otras situaciones como problemas más a nivel de líquidos, de problemas más edematosos, como podrían ser las bolsas de los ojos. Entonces, vamos a poder tener un tratamiento muy global, muy general, que va a hacer que nuestro aspecto final sea mejor, sea más joven, por decirlo de alguna manera, pero teniendo en cuenta que lo que vamos a tratar siempre va a ser ese componente de falta de nutriente, de oxigenación, de vascularización que vamos a tener en nuestros tejidos. Por otro lado, vamos a poder hablar de las aplicaciones corporales. Aquí sí que, como estábamos comentando anteriormente, vamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, a nivel de celulitis, vamos a hacer un tratamiento de la propia piel. Después del parto, después de diferentes situaciones, nos podemos encontrar que toda la zona que ha sufrido un cambio tiene la piel como caída, ¿no? Como que pierde tono, pierde elasticidad. Esa es otra posibilidad que podemos intentar recuperar con el tratamiento de fisioestética. Todo lo que sean adiposidades o retención de líquidos es un argumento también para tratarse con Indiva, ya que vamos a tener un efecto de drenaje muy, muy importante. Por último, comentaros también que en cuanto al tratamiento de cicatrices, las podemos tratar, como os decía antes, desde el momento más agudo hasta el momento más crónico. Si tenemos una cicatriz posparto, por ejemplo, la podríamos empezar a tratar y ayudaremos a que no se haga esta fibrosis, a que no se haga este queloide y que después tú no tengas problemas cuando tengas que hacer cualquier otro tipo de movimiento, que a veces simplemente haces un movimiento y por el hecho de tener una cicatriz que está fibrosada, que está enquistada, tienes molestia y no funciona bien toda esa zona. De esta manera podemos también empezar a trabajar desde el principio y hacer que estos problemas pues ya no ocurran, evitarlos de alguna forma. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos con Indiva Active? Como verás, son unas contraindicaciones muy limitadas, son muy poquitas. Básicamente son los marcapasos y los implantes electrónicos, estamos hablando del embarazo, y luego diferentes problemáticas en las que tenemos que tener una precaución cuando el paciente, por ejemplo, no tiene una buena sensibilidad o en casos de una tromboflebitis o de una infección. Pese a eso, aparte de estas contraindicaciones, con el resto de las situaciones podemos tratar sin ningún problema. Espero que este vídeo te haya interesado, haya sido de tu interés, te haya gustado y que hayas podido conocer un poco cómo funciona esta tecnología, cómo funciona Indiva Active, cuáles son sus efectos, cuáles son sus indicaciones y cuáles son sus contraindicaciones.